Ministerio Pasos de Esperanza, complacido de estar de nuevo con ustedes, y estamos hablando de un discipulado de reino. Y cuando hablamos de discipular, entonces estamos mencionando que nosotros nos constituimos discípulos de Cristo. Y el discipulado es para toda la vida. Y la base del discipulado son las relaciones. Porque no podemos ser discipulados si no estamos relacionándonos con alguien, con otra persona, de arriba hacia abajo. Yo soy un discípulo, tengo un discipulador y ahora soy un discipulador de otros discípulos. Es ahí donde mi relación con el grupo pequeño desarrolla el discipulado que yo puedo dar a otros. Pero ahora estamos mirando mi relación con el mentor, es decir, con el discipulador que tengo y que está apoyando mi proceso. Entonces aquí ninguno queda solito en la escala o en la línea que conduce las relaciones. Todos nos unimos en un propósito y es discipularnos, formarnos, entrenarnos, porque el reino de Dios es en el aquí y en el ahora, de tal manera que nosotros lo hacemos visible en la medida en que estamos acompañados en ese proceso. Por esa razón vamos a mirar cómo comenzar una relación de mentoreo, cómo buscar ese mentor. Y cuando hablamos de comenzar esa relación de mentoreo, estamos hablando de algo que no es tan fácil, es un poco difícil, pero realmente es la relación que Dios permite que nosotros tengamos como un regalo del cielo. Por eso vamos a observar en la Escritura varios elementos al respecto que nos fortalezcan, que nos animen a decir sí podemos tener esos compañeros de yugo, esos amigos, esos consejeros, esos discipuladores que nos ayuden en el entrenamiento. Además de esto, estamos entendiendo que esta visión fue impartida por Cristo. Él vino a la tierra a establecer relaciones y decíamos que tenía un grupo de 70 personas y de esas 70 personas Él comenzó a enviarlos de dos en dos para enseñarles el modelo del trabajo en equipo, para impartir la visión con la cual deseaba que toda la tierra fuera llena de la gloria de Dios, del reino de Dios, pero también para enseñarles a ser hombres de fe, para enseñarles a ser hombres de relaciones, para enseñarles a ser hombres humildes, sencillos, para enseñarles a aprender y recibir de otros y también para enseñarles a solucionar conflictos. Qué tremenda enseñanza podemos tener en el acompañarnos, en el relacionarnos. Y es que el mentor y el mentoreado desarrolla un nivel de confianza a tal forma que se busca alcanzar tres objetivos. Uno de ellos es la aceptación. Trabajar el uno con el otro en ser aceptados, ser apreciados, ser recibidos con hermandad, con amor, con amistad, con deseo de compartir, estar juntos. Además, el segundo elemento que afirmamos o que se consolida en la relación de mentoreo es la afirmación. Nos sentimos afirmados, valorados, sabemos que somos amados, pero que también nos aprecian, nos valoran, nos honran. La honra es un elemento muy importante en la relación del discipulado. Y el tercer elemento fuerte en la relación del mentoreo es el compañerismo. Esto hace parte de la vida diaria. Nosotros necesitamos muchos compañeros en el camino y se requiere que lo podamos desarrollar de manera profunda, de manera sólida, de manera saludable. Por esa razón vamos a tomar un modelo de la Escritura, buscando la siguiente enfoque, y es ¿cuántas personas conocidas tenemos?
Y cuando hablamos de los conocidos, entonces podemos decir, muchas personas conocidas, los de la cuadra, los del barrio, los de la tienda, los del supermercado, comenzamos a saludarnos y comenzamos a ser conocidos de esas personas. A veces vamos a otros lugares, a otras ciudades y decimos, ay, esta persona yo la vi en otro lugar, hasta la saludamos. ¿Por qué? Porque es una persona que se hace ya conocida. También tenemos amigos generales. Los amigos generales es el que conoce una información general de mí, ¿no? Mi número de teléfono, de pronto hemos estado comunicándonos por una relación laboral o por un negocio, es un amigo general. Pero tenemos amigos colegas, de acuerdo a las profesiones, tenemos amigos más cercanos. Nosotros como pastores tenemos amigos ministeriales, que son amigos colegas, que estamos entre tanto que somos en ese trabajo, en esa labor. Nos encontramos para hablar del mismo tema, pero solo pasa a ser un amigo colega de la profesión. También tenemos amigos próximos. Los amigos más próximos es con los que comenzamos a sentir que nos agrada encontrarnos, ¿cierto? Optamos por pasar más tiempo con ellos, abrimos un poco más nuestro corazón, se siente un nivel de aceptación en esa relación de amistad. Pero también están los amigos íntimos. Y ese amigo íntimo reúne las mismas características de ese amigo próximo, pero pasa a comprometerse. ¿A comprometerse en qué? En la aceptación, la afirmación y el compañerismo. Entonces estos tres elementos yo los puedo desarrollar solamente a través de mis amigos íntimos. En el modelo de Jesús, él tenía 70. ¿Quiénes eran los 70? Eran los amigos generales, los que conocía mucho de ellos, con los que estaba entrenándolos, a quien estaba acompañándoles, pero tenía unos amigos más próximos, ¿cierto? Que eran los 12. Y en esos 12, él dice, los llamé para estar con ellos, para vivir con ellos, para compartir con ellos, muy próximos estos amigos de Jesús. Pero luego encontramos 3 amigos íntimos. Y con esos amigos íntimos, él podía expresar cosas como estas. En la última noche de su vida dijo, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Es decir, esos amigos íntimos comenzaron a ser amados de Jesús de una manera especial. Y es ahí donde él declara, cuando habla de su grupo, cuando habla de sus mentores, cuando habla de las personas con las cuales está relacionándose, él llega y dice, yo no los llamo más siervos, los llamo ahora mis amigos, pues el siervo no conoce lo que hace su amo, mas ustedes son mis amigos. ¿Por qué? Y afirma algo muy importante, porque les he dado a conocer lo que recibí, lo que me enseñó mi Padre. Es decir, he compartido, hemos hablado de tantas cosas íntimas, de tantas cosas profundas. Y a mí me llama mucho la atención mirar cómo los discípulos aprovechaban y se apartaban un poco con Jesús, y dice que ahí comenzaban a hacerle preguntas. ¿Y de qué tantas cosas preguntarían? Yo no me imagino solamente hablando del tema en mención, de la parábola o de la enseñanza, sino que él comenzó a impartirles una profundidad de conocimiento, pero también de aceptación, de afirmación. ¿Cuántos de ellos vendrían con crisis emocionales? Pregúntese un poco acerca de los discípulos y cuestione un poco cuál sería una de las crisis emocionales que tendría un Pedro, cuál sería una de las crisis emocionales que tendría un Santiago, ¿cierto? Entonces, con ellos trabajó el Señor. Con ellos profundizó en su relacionamiento, con ellos habló de temas que les afirmaran, que les aceptaran, ¿cierto? Y eso fue desarrollando profundo compañerismo,
con sus discípulos. Y es ahí donde está la palabra discípulos, el que está junto con, el que ayuda, el que patrocina, entrena, acompaña. El Señor dijo, yo los llamo para que estén conmigo, ¿cierto? Y aquí en este texto que estamos hablando de Juan capítulo 15, versículo 15, el Señor sigue diciendo, porque ustedes no me eligieron a mí, sino que yo los he elegido a ustedes y los he mandado para que lleven mucho fruto. Entonces el Señor dice, esto es un regalo de Dios. El tener un mentor, el tener un discipulador es un regalo de Dios. Es ese compañero de yugo que el Señor nos permite encontrar en el camino, que nos permite formarnos al lado de Él y nos permite desarrollar un buen nivel de relacionamiento. En ese modelo también tenemos a David y a Jonathan, ¿cierto? Y con David y Jonathan podemos ver cosas muy puntuales y precisas que ellos tenían. Por ejemplo, uno de los niveles de comunión que tenían ellos era que los dos tenían una fe en Dios. Y esa fe en Dios los llevó a colocar aún su vida en riesgo el uno por el otro. Qué tremendo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es un nivel de conexión, de relación, porque estamos unidos en el mismo propósito, en la misma visión, como lo enseñaba el Señor Jesús. Una visión que nos lleve hacia el mismo lugar. Entonces podemos decir, bueno, y si yo necesito un mentor que no sea cristiano o que no comparta la misma fe, el Señor va a colocar afinidad en el mismo propósito. Entonces lo que buscamos aquí es que tengamos realmente un corazón abierto. Y cuando el hombre tiene un corazón abierto a Dios, puede tener un corazón abierto al amigo, al mentor, al discipulador. No podemos engañarnos. Si yo soy de corazón endurecido, no puedo tener un relacionamiento sano. Si yo no veo en absoluta confianza, en amor a Dios, yo no voy a tener un amor sano con los otros. Porque la fuente de todo es Cristo. Cristo es todo en nosotros. Yo puedo amar con el amor de Dios. Yo puedo perdonar con el perdón de Dios. Lo que no me sea dado de Dios no va a fluir de mí y no va a ser suficiente para hacer los procesos. En segundo lugar, encontramos que David y Jonathan eran dos excelentes líderes y guerreros. Y como líderes y guerreros inspiraban a los hombres que estaban a su alrededor. Entonces el Señor nos va a regalar discipuladores, mentores que sean líderes. Necesitamos eso. Unos mentores que marquen el caminar, que nos vayan abriendo paso, que nos ayuden, que nos empoderen, que nos den alas para tener fuerzas y alcanzar objetivos. Esas personas nos dan conexiones con otros liderazgos. Esas personas nos facilitan entrenamientos, nos facilitan acompañamientos. Esas personas nos enriquecen en ese liderazgo. Entonces busquemos que el Señor tiene en el camino esos líderes para nosotros. También un elemento que se puede tomar de la vida de David y de Jonathan es que los dos sabían abrir el corazón. Los dos sabían expresar sus sentimientos del uno hacia el otro. Y esta expresión de sentimientos ha sido mal interpretada en una sociedad donde se ha viciado el verdadero amor de Dios. Por eso no amemos con nuestro amor, porque nuestro amor es engañoso. Amemos con el amor de Dios. Y es que ninguna fuente de amor es correcta, sino viene de quien es amor. Cristo el Señor. Dios es amor. ¿Cierto? Entonces, aquí encontramos que los dos sabían abrir su corazón y sabían expresar sus sentimientos los unos a los otros.
Dice que ellos se abrazaban y lloraban, esos se daban ósculos santos, ¿cierto? Sabían expresar esas declaraciones de amistad, sabían profundizar en esa fortaleza de amor, de amistad que tenía el uno con el otro. Y es ahí donde nosotros debemos de conseguir, ¿cierto?, que ese nivel de hermandad sea expresado. ¿Qué tal decirle a mi discipulador cuánto amo que estés conmigo? Cuánto amo que me estés apoyando, cuánto amo aprender de ti, cuánto me inspiras cuando me hablas, cuánto me direccionas, cuánto me abres los ojos, el panorama y puedo comprender tantas cosas. Cuando estoy hablando de mi corazón y abriendo mi corazón, siento que tú me escuchas, que tú me oyes, me das un consejo propicio. Entonces se va desarrollando esa profundidad de relación. Y una última, y finalmente podemos decir que ellos dos eran tremendamente generosos los unos a los otros. Tremendamente generosos. Se daban regalos dignos de reyes, se ofrecían, colocaban su vida en riesgo a favor de su amigo. Y David correspondía en esa amistad profunda de Jonathan. Entonces eso hace que esa amistad sea una relación más fuerte, una relación más profunda, una relación más saludable. ¿Tenemos esos niveles de amistad? ¿Hemos logrado conseguirlos? Bueno, son un regalo de Dios y realmente yo puedo decir que es posible. Nosotros tenemos amigos, mentores, discipuladores. En nombre mío hablo de uno en especial, que ha sido mi mentor de toda la vida, de mi tiempo de soltera, de mi tiempo de juventud, de mi tiempo de noviazgo, de mi tiempo de matrimonio, de mi tiempo de ministerio. Y ahí está, es mi visita casi semanal o mensual. Es la persona que siempre está abriendo camino, que nos pasa una invitación y nos dice, ¿qué tal si vas a esta reunión? ¿Qué tal si nos encontramos y hablamos de este tema? Y es tan enriquecedor y es tan valioso poder, aún en el caso de nosotros que salimos de la ciudad y regresamos, y en todo ese tiempo esa conexión nunca se rompió. Yo tuve, en el ministerio encontramos muchos desafíos y hablábamos con mi esposo, ¿con quién hablamos este tema? ¿Con quién comentamos esta situación? Y siempre encontrábamos a ese mentor propicio para encontrarnos y solucionar esas situaciones. Luego nos lanzamos a hacer proyectos en medio de ese ministerio y siempre esa persona fue el amigo íntimo que nos ayudó a correr esa milla extra. Y amamos a Dios el poder contar con esos amigos. Ahora al retornar a Neiva, volvimos a encontrar fortaleza en él y en otros hermanos discipuladores que hemos tenido y estamos en el proceso aprendiendo con ellos. También tenemos la maravillosa oportunidad de haber conocido en el eje cafetero parejas y discipuladores, entrenadores maravillosos. Encontramos una pareja especial en el eje cafetero que nos abrió espacio. Todo esto del discipulado lo aprendimos de un ministerio que se llama MAPI y él fue el canal de conexión con ellos. Luego encontramos a ADN, otro canal de conexión que nos dieron para seguir entrenándonos en el discipulado a las naciones con la pastora Niño. Y luego ha seguido con nosotros enriqueciéndonos. Esa relación de discipulador y de discipulado no nos deja ni siquiera irnos a un viaje solos. Estamos acompañándonos, estamos apoyándonos. Hemos conocido la generosidad de nuestros discipuladores y por eso los honramos como nuestros mentores y les agradecemos infinitamente.
Entonces vamos a mirar qué hay que hacer para poder comenzar a encontrar esos amigos. Pues el Señor nos lo dice a través del proverbio: el que quiera hacer amigo tiene que mostrarse amigo, ¿cierto? Porque un amigo se hace más fuerte aún que un hermano. Entonces necesitamos comenzar a trabajar en ese relacionamiento con el discipulador. Y el primer elemento que nos enseña el Señor Jesús a través del texto de Juan es: ya no les llamaré más siervos. El nivel de relación tiene que pasar a una amistad, a un amigo, a hacernos un amigo, para abrir nuestro corazón con ese amigo, para fortalecernos con ese amigo. Y en el proceso, pues tenemos que orar. El mismo Señor Jesús nos lo enseñó. Dice Lucas capítulo 6, versículos 12 y 13, que Él pasó la noche orando y después llamó a los que Él quiso que estuviesen con Él. Entonces, en este deseo de comenzar a conectarnos con los mentores, con los discipuladores, para que Dios nos regale ese amigo, necesitamos orar. Pero tenemos que aprender a orar oyendo a Dios. Estamos orando por nuestros discipuladores, estamos pidiéndole a Dios que nos regale mentores. Entonces oremos, pero oigamos cuál es la respuesta del Señor. Y para poder encontrar esos mentores apropiados, tenemos que encauzarnos en el sueño, en la visión. Mire que el segundo elemento que trabajó Jesús fue impartirles la visión, ¿cierto? Lo veíamos en el tema anterior. Y el Señor dice: porque la mies es mucha. Es decir, la visión que yo tengo es tan grande que se hace necesario que hayan muchos discipuladores y para que puedan entrenar también a otros. Entonces vamos a orarle al Señor que nuestro discipulador, nuestros mentores, porque puede ser uno o varios, estén con nosotros en la misma visión, en el mismo propósito. Pero para poder encontrarlos, tenemos que nosotros tener claro nuestros sueños, tenemos que tener claro nuestra visión, ¿verdad? Entonces, qué bueno que trabajemos en esto. Vamos a mirar cómo escribimos ese sueño. Bueno, usted viene en oración y viene oyendo a Dios. Entonces escribe en una hoja: yo tengo un sueño. Y después de 3 puntos suspensivos, comience a escribir lo que fluye de su corazón, porque el sueño está en su corazón. El sueño de su vida está en su corazón. Y no dejemos que ese sueño se extinga por no ponerle propósito, por no ponerle acciones. Entonces, el sueño que yo tengo es continuar discipulando y siendo un ministerio que hace discípulos y que se deja discipular. Entonces, qué bueno que escribamos ese sueño, qué bueno que podamos desarrollar ese sueño. ¿Por qué? Porque en la medida que tenemos enfocado el sueño, en la medida en que tenemos enfocada nuestra visión, entonces nosotros vamos a poder mirar con quién hacemos yugo para caminar. Ahora, cuando ya tenemos el sueño, no lo dejemos siendo: ¡oh, qué grande el sueño! Vamos a ir especificando áreas en las cuales queremos crecer. Entonces yo tengo un gran sueño de ser del ministerio Pasos de Esperanza, discípulos y discipuladores entrenados en este sueño, pero necesito especificar áreas. Una de las áreas que he tenido que especificar es cómo sé manejar redes sociales. No tengo muchas herramientas para el manejo de redes sociales. No conozco mucho de cámaras y de desarrollar grabaciones y demás. Entonces necesité mentores que me entrenasen en eso y estoy siendo mentoreada en esa área.
¿cierto? Aprovecho que hay cursos gratuitos y entro a aprender un poco más en esos cursos y necesito seguir creciendo en esa área. Entonces debemos de entender que en la medida en que yo especifico las áreas en las que necesito crecer, voy a conseguir candidatos para ser mis mentores, mis discipuladores. Y escuchen esto. En el área emocional, todos tenemos que crecer. En el área del relacionamiento, todos tenemos que crecer. Yo entendí que tengo que crecer mucho en el área del relacionamiento. ¿Por qué? Porque aprendí a ser un pastoreo solo. Aprendí a tener poca capacidad de delegar. Aprendí a echarme la carga y llevarla muy sola en el proceso del ministerio. Entonces hoy digo, no, tengo que entrenar. Ahí están mis hijos, ahí están mi familia, ellos son los que van a seguir este legado. Entonces a ellos hay que delegarles, con ellos tenemos que hacer equipo, hay que aprender a trabajar en equipo. Entonces estoy procesando esos elementos y procesar esos elementos me ha exigido tener una acción, y esa acción es conéctese con personas. Entonces me conecto para aprender de uno, me conecto para aprender de otro. ¿Por qué? Porque eso me va mostrando que yo necesito a otros en el caminar. Y es ahí donde vamos encontrando esos discipuladores, es ahí donde vamos encontrando esas personas que nos van ayudando a entrenarnos. Entonces yo sé que el Espíritu Santo comienza a traer esa lista de candidatos, ¿cierto? Esa lista de personas que vayan con nosotros. Quédese en esta tarea. Ore al Señor. Quédese en esta tarea. Vaya haciendo su sueño y comience a especificar áreas que requiere fortalecer para alcanzar su visión. Entonces comience a pedirle y a oír a Dios en esa lista de candidatos con los cuales usted va a poderse conectar en un relacionamiento profundo. Esto es comenzar a encontrar nuestros mentores. Un abrazo, continuamos en este discipulado.